Fundamentalmente, la garantía de no repetición está en que la sociedad colombiana genere condiciones culturales para que eso no se repita. Y esa responsabilidad recae fundamentalmente en las nuevas generaciones. Entonces organizamos también una vaca para pagar la multa y la gente aportó. Pero además lo chévere fue que después cuando reclamamos la plata de la vaca, la cambiamos por monedas de 50 para ir a pagar. Entonces fuimos a pagar y también pues en verdad más, como ya no recoge nada. Que nosotros vayamos a romper vidrios, que la gente está acostumbrada a que las movilizaciones es todo destrucción, no. Estas son acciones simbólicas para mostrar o visibilizar la situación de guerra. Pues si los jóvenes son esa fuerza que de una u otra manera va a cambiar la sociedad, aunque el panorama sea desolador, quite toda esperanza que pueda haber en el momento de un cambio, se tiene que seguir creyendo de que puede haber en algún momento un cambio. Ser millennial tiene su beneficio y tiene un beneficio súper interesante, es que nosotros nos sentamos a conversar y nosotros rompemos el hielo con un sticker por WhatsApp o rompemos el hielo compartiendo un meme o haciendo referencias a cosas muy cultura pop, pero eso nos lleva, por ejemplo, a ser más abiertos al diálogo, a terminar conociendo gente que no esperábamos conocer o con la que no pensábamos que podíamos trabajar basado en un meme. Entonces, viva el poder de los memes. Toda la coyuntura de la firma del acuerdo de paz generó un hito en la sociedad colombiana, no solo por lo que significó haber perdido el referendo, pues toda la propuesta del sí y el no, y que haya ganado el no y que se haya firmado este acuerdo de la manera en que se firmó. Más allá de eso, es porque generó una reactivación del movimiento social, que generó procesos grandísimos como la paz a la calle, como Paz Mi Pez, como Rodeemos el Diálogo, como un montón de plataformas, de gremios, de redes de periodistas jóvenes, de realizadores, de grupos artísticos que salían a la calle a tomarse las plazas y los parques para decir, hey, tenemos que hacer algo. O sea, nuestras generaciones anteriores dejaron este país destruido y somos nosotros los que en últimas vamos a cargar con lo que se decía. Entonces vamos a tomarnos las calles y vamos a salir. Y yo creo que ese momento, esa coyuntura generó la posibilidad de que los jóvenes reflexionen sobre la importancia histórica que tiene su papel en la sociedad colombiana en este momento, en los temas de memoria, en los temas de derechos humanos y en los temas de construcción de paz. Yo siempre fui una joven apática, yo duré 5 años sin votar y todo esto nació en mi corazón a través del plebiscito. Fue la primera vez que yo sentí en la vida que mi voto importaba y que mi voz importaba para la toma de decisiones. Fue la primera vez que voté, fue toda una aventura, fue demasiado exótico para mí, digamos que hacer esto, que era para además súper natural para muchas personas. Y principalmente lo que pasó después de haber votado, a pesar de que no sentí que la decisión reflejara mi voto ni lo que yo quería para mi país, y lo que sí hizo fue despertar en mí algo que yo no sabía que tenía, y era como esa necesidad de participar y saber que lo que yo tengo para decir y lo que yo opino y lo que yo pienso y cómo veo el futuro en realidad hacía parte de algo necesario. El colectivo se llama Conversemos y Actuemos. Fue un colectivo formado a partir de una reunión de diferentes estudiantes universitarios después de las elecciones del año pasado, de las elecciones presidenciales. Decidimos formar el colectivo para que, a miras de la necesidad de espacios de conversación, se pudieran generar en espacios públicos, digamos que la intervención de diferentes profesionales o ya sea ciudadanos, que pudiéramos entender el contexto político en el que estaba Colombia. Y de esta manera pues se formó Conversemos y Actuemos, y es que de cada conversación tiene que salir una acción para generar el cambio. El objetivo del avispero es llevar el poder de vuelta a las manos de las personas. Lo que nosotros hacemos es potenciar la voz de la ciudadanía para que las decisiones que se tomen sean realmente las decisiones que quieren las personas en sus territorios. Cuando nosotros nos reunimos, pues digámoslo así, hay como una agenda muy básica, pues ya que el colectivo es de gente, hay profesionales, amas de casa, estudiantes, gente de todos los roles, por así decirlo, de la sociedad.
Entonces, digámoslo así, lo que le podemos aportar de lleno es como que no es mucho tiempo, pero cuando vemos de que todas esas fuerzas sumadas, que todos nos reunimos, de que todos hacemos algo muy, así sea muy pequeño, pero que cuando nos reunimos entre todos se puede hacer, se vea como algo grande y que genera algún impacto, a manera personal da como un grado de satisfacción y como decir, de alguna u otra manera esto está sirviendo. El derecho a no envejecer tiene varias líneas de acción. Dentro de migración tenemos una campaña que se llama Tu bandera es mi bandera, que es nuestra campaña insignia para promover la integración social. Entonces, nosotros lo que hacemos es creamos espacios de conversación o nos inventamos una excusa para que asistan colombianos y venezolanos a compartir un rato. Desde el bienestar que le podemos dar a nuestra comunidad. O sea, la gente dice como, no, yo no hago nada, pero porque no voy a transformar nada. Yo he visto procesos sociales en donde la gente en el barrio se une y puede lograr una biblioteca pública, el niño puede entender que hay otras maneras de vivir más allá de las armas. Entonces, digamos que estos espacios en donde los jóvenes se involucran realmente son muy, muy valiosas porque te hacen entender que hay otro modo de vivir y hay otro modo de quitarnos el miedo, porque en Colombia nos han generado muchos miedos. Entonces la gente muchas veces deja de hablar, de expresar, digamos que eso que es la inconformidad que siente por el temor de ser asesinado, por el temor de ser fichado, de ser encasillado. Eso creo que es lo que hay que demostrarle a los jóvenes, que hay que tener mucha más fortaleza que eso que nos quieren, al lugar que nos quieren llevar, y hay que impulsar maneras de hacerlo también seguras, claramente, pero en donde nuestra voz no sea callada. Entonces yo no me atrevería a hablar de que hay un proceso de una sociedad que está cambiando. Yo creo que son disputas de sociedades que están en confrontación, de unas que se están beneficiando y que siempre se han beneficiado de la guerra, y no me refiero directamente a los actores que tienen las armas colgadas al cuello, sino todos aquellos que se alimentan alrededor de esa violencia que se ejerce allí, y otras personas como nosotros, como ustedes, que están preocupadas por intentarle hacer frente a ese tren de la muerte y ese capitalismo rampante que acaba hasta con la naturaleza para poder generar dinero. Digamos que en gran parte ciertas ciudades, y lo hablo de Bogotá porque soy de Bogotá, que sí se genera cada vez la mirada diferente de un país, pero es un proceso muy largo. Esto, la gente, digamos que muchas veces nos hemos agotado, entre esas también digo que yo me he agotado, pero al mismo tiempo decimos no podemos rendirnos porque es lo que se quiere, que la gente joven se rinda y siga con la misma dinámica. Entonces creo que cada vez generamos algo nuevo, además que somos un grupo de gente muy grande movilizándose. Entonces creo que todos nos damos como la mano para seguir adelante. Ver cómo el trabajo colaborativo logra concesiones, diálogos, lo que hace el avispero también es, o sea, todo lo que logramos lo logramos a través del trabajo colaborativo, de conversar, de dialogar, de llegar a acuerdos, y creo que esa es la parte más bonita, darnos cuenta que en medio de las diferencias el respeto siempre lleva a que logremos de una forma u otra trabajar juntos. Y nosotros tuvimos una actividad muy grande en donde llenamos el puente de la 26 con 30 con 300 sábanas, con 500 sábanas blancas, con letreros que decía pare la guerra, diciendo que necesitábamos que la sociedad se diera cuenta que los líderes y lideresas estaban siendo asesinados. Y la gente cuando los veía ahí tirados decía, por eso es que los matan, a lo mejor ellos también van a terminar así. Entonces pues, así como hay personas adultas que entienden y de una u otra manera aceptaban el mensaje y entendían que estamos como de una otra manera hablando de los asesinatos sistemáticos que estaban sucediendo en Colombia, había otras personas que literalmente decían por pensar diferentes que los matan. Entonces ese día vimos el impacto de la gente, porque llenar un puente como el de la 30 con 26, pues la gente decía, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué es toda esta movilización? Y la gente quería participar, la gente quería coger una sábana y tirarse al suelo y decir, yo hago parte de esto, yo también estoy preocupada. Entonces eran adultos mayores, eran niños, la gente que pasaba alrededor decía, pero ¿qué es lo que están manifestando? Los niños decían, pero ahí hay un muerto, ¿qué está pasando? Y muchos de los padres explicaban qué era lo que estaba, pues digamos, que queríamos expresar. La acción simbólica que se organizó hace ya unos años para que se visibilizara que había más de 1000 muertes en ciudades como
Cali y Medellín y Bogotá por año, digamos que es una tasa muy alta. En Medellín era la más alta y lo que después de pedirle al alcalde que por favor pusiera atención, pero nadie quería poner atención, lo que se hizo fue inundar no, simplemente se pintaron las fuentes de agua de la ciudad con pintura roja. Entonces quedaron todas como si fueran sangre. Fue bastante simbólico para la ciudad porque pues además teníamos los letreros de cuántos muertos habían, cuántos homicidios habían. Y bueno, eso digamos que pues obviamente centró la atención de periodistas, de miembros de la alcaldía, del propio alcalde que estaba muy bravo. Y lo que hicieron fue como, vamos a capturar a las personas que hicieron esto. Y pese a que no lo hicieron muchas personas, el equipo dijo, ok, me voy a entregar, nos vemos tal día, en tal hora, en tal lugar. Y lo que pasó fue que fue el equipo, pero además fueron muchos ciudadanos. Y todos se pintaron las manos de rojo y está la foto donde están todos arréstenos, que todos lo hicimos. Pues obviamente eran como 40, 50 personas. Después de que eso lo hicieron menos de 10 personas. Y pues las autoridades quedaron como, ok, no nos los llevamos a todos. Y el alcalde dijo, bueno, no, pero me tienen que pagar el aseo que se tuvo que hacer a las fuentes de agua. Y eso eran como unos 3 millones de pesos, más o menos. Entonces organizamos también una vaca para pagar la multa y la gente aportó, pero además lo chévere fue que después cuando reclamamos la plata de la vaca la cambiamos por monedas de 50 para ir a pagar. Lo que buscamos es que todo siempre venga de, bueno, no estamos satisfechos o satisfechas con una situación, pero tenemos tal propuesta para cambiarla, pero queremos ver las cosas de esta manera. Y que, por ejemplo, hemos logrado de cosas que nosotros hemos sentido han sido pequeñas y como esfuerzos iniciales, como por ejemplo, no sé, en nuestro primer año de existencia, llevamos 4 meses, logramos llevar 6 carrotanques de agua a La Guajira en una campaña de crowdfunding, por ejemplo. Pero el último año, en el año pasado, logramos llevar propuestas de educación, propuestas ciudadanas a tomadores de decisión, a congresistas, a medios de comunicación, al Plan Nacional de Desarrollo, y es así como nosotros logramos incluir la visión de los jóvenes y de la ciudadanía en el tema de educación específico. Esos artísticos de escuelas de arte, jóvenes indígenas que dirigen semilleros de comunicación, jóvenes en Buenaventura que están haciendo procesos de memoria sobre otros jóvenes que han asesinado grupos paramilitares alrededor del fútbol, por ejemplo. Jóvenes que vienen haciendo graffiti, que vienen bailando, que vienen haciendo instalaciones fotográficas. Particularmente estamos trabajando en este momento con un proyecto de jóvenes en la parte alta de Potosí, en Ciudad Bolívar, con procesos de fotografía, con un proyecto de jóvenes que se llama Gestores de Paz, que desde los procesos de defensa de derechos humanos y de memoria vienen haciendo procesos. Tienen un poder increíble, lo vimos con la séptima papeleta en la Constitución del 91, lo vimos ahora, creo que fue el 2 de octubre con la marcha, el 2 o 5 de octubre por la marcha del 2016 por la paz. En realidad yo estaba en ese movimiento del sí y ustedes no creen, pero esa marcha se organizó como desde la 1 de la tarde. Y logramos convocar a todas esas personas. O sea, la marcha no estaba planeada días antes. Simplemente se hicieron flyers en un momentico y ahí vamos golpeando puertas por puerta, en salones desde todas las universidades y convocando a profesores y alumnos a que fueran. Y en redes sociales y llamamos prensa y todo, y eso se organizó en una tarde, esa marcha multitudinaria que creo que nadie va a olvidar. Me doy cuenta que el rol de los jóvenes ha sido fundamental, no solamente para oxigenar o reoxigenar estos procesos, sino para reactivar un legado de la memoria que es fundamental en el país tener. Me refiero a esto, a la posibilidad de que estas nuevas generaciones de las que hacemos parte podamos encontrar en el asunto de la memoria una posibilidad para proyectarnos como sociedad, no solamente para recordar el pasado de nuestros ancestros. Y los jóvenes vienen entendiendo eso. Y lo vienen entendiendo alrededor de las prácticas que han considerado como propias para poder hablar y expresar sus procesos de memoria, sus memorias. Sí, entonces tenemos espacios en donde nos reunimos y hay una nueva aplicación que puede ayudar a líderes sociales a avisar
que está en situación de riesgo, o hay otros temas ambientales, porque no solamente es con temas de guerra, o sea, hay otros temas también que son el ambiente, migración. Y Tu Bandera, Mi Bandera está en 8 ciudades de Colombia y está en 3 ciudades más de América Latina. Entonces, digamos, lo que nosotros queremos en este momento es expandirla. Además que es muy fácil acceso. Tenemos una página donde están todas las herramientas, todas las metodologías, el paso a paso, y cada persona en cualquier lugar, en cualquier ciudad o comunidad puede simplemente adoptarla. Nosotros la tenemos libre para que sea de las personas. Pero la juventud tiene una apuesta y la apuesta es al diálogo. Creo que esa es la forma esencial. Somos una de las primeras generaciones que nos vemos enfrentadas a una era digital en crecimiento, pero constante. Estamos todos los días descubriendo nuevas aplicaciones, nuevos usos. Somos como esa generación que está permeada completamente por la tecnología, y que eso nos permite llegar a más lugares, pero además también nos permite pensarnos todo en una forma de evolución. Entonces, lo que estamos haciendo los jóvenes es movernos, es crear puentes, es crear relaciones, conexiones, y es trabajar conjuntamente, que creo que es algo que resalta un montón de nuestra generación, y es la habilidad de poder sentar, como lo hicimos nosotros la semana pasada, 14 jóvenes de partidos políticos diferentes, a hablar en un diálogo supremamente respetuoso, y además a llegar a consensos y a llegar a trabajo colaborativo, porque lo que queremos es visibilizar, por ejemplo, en ese caso, las candidaturas jóvenes de los partidos políticos para estas elecciones. Un proyecto normalmente no lo saca solo. Es muy difícil que un colectivo, así tenga mucha plata, lo saque solo. Tiene que juntarse entre muchos y decir, yo tengo esto. A veces hay alguien que solamente tiene la población y otro tiene los recursos y otro tiene los facilitadores, así. Entonces digamos que siempre juntarnos y sacar algo. Pero entonces cuando nos juntamos, nosotros sí nos reunimos en comité a decir, este aliado lleva tanto, está afiliado a tales y tal. O sea, uno sí hace un mapeo y un escaneo de cuál es el esqueleto que tiene una organización, si detrás hay una financiación política, un líder político o algo así. Entonces nosotros tratamos más bien de no negociar principios como ese, que es no fines políticos y electorales. Obviamente las artes tienen una capacidad de activar la empatía, que esto es fundamental a la hora de hacer memoria y fundamental a la hora de hablar de víctimas, por ejemplo, hablar de defensa de los derechos humanos. Me refiero a la capacidad de empatía, a la posibilidad de ponerme en la situación del otro, de sentir lo que el otro está sintiendo, de ponerme en su situación, de activar mi solidaridad más profunda. Siento que muchos queremos el cambio, pero todavía gran parte de la sociedad se rehúsa al cambio. Llevamos más de 50 años de violencia, la gente no sabe vivir de otra manera en ciertos territorios. Lo que nosotros hicimos fue hacer un periódico. Hicimos un periódico formato ADN, que es un formato además que se ha popularizado un montón entre la ciudad. En Bogotá se mueve muchísimo, no solo ADN, sino Publimetro, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue tomar estos formatos que las personas de varias generaciones ya estaban familiarizados con ese formato, y lo que hicimos fue crear que las propuestas se volvieran noticias del futuro. En espacio público, hacemos plantones, pero digamos que tiene que tener una incidencia, no es simplemente hacer la acción por hacerla, sino que en serio se transforme, que pase al Estado, que el Estado lo transforme y que finalmente responda a la demanda que hacemos como colectivo, como sociedad, como entre todos en general. Listo. Nosotros al iniciar estábamos casi 500 personas en la primera reunión, en la segunda fueron 300, en la tercera ya fuimos 120, y así se fue disminuyendo, porque digamos que cuando pasa algo de impacto la gente está sorprendida y después disminuye su afán de querer el cambio. Parte de ser activista es que uno debe tener varias cosas como herramientas que le sirven a uno para tener un momento de éxito, y una de esas es saber leer los momentos. Entonces digamos, entonces hay cosas que por más de que uno las ponga a la vista de a la gente no le importa. O sea, hay que esperar que algo estalle mucho más grande para uno poder mostrar problemas. Colombia está en un proceso, en un momento decisivo en el que tiene que determinar si quiere seguir viviendo en el pasado o quiere apostarle al futuro. Para mí, apostémosle al futuro.
Vayamos unidos y unidas, trabajemos colaborativamente, conjuntamente y logremos lo que queremos ver en nuestro país. Basta de quejarnos, o sea, es importante quejarse, es importante decir no me gusta, pero además de no me gusta, no estoy de acuerdo, hay que decir no estoy de acuerdo, pero te propongo que hagamos esto y esto y esto. Y creo que esa puede ser una de las como aristas principales para lograr una Colombia diversa, sostenible, colaborativa, en paz, con oportunidades, y eso es lo que yo veo de mi país, es eso. Los jóvenes son el cambio porque hay una fuerza que ya en otras generaciones ya no está. Hay un relevo generacional, es decir, hay una generación que ya está pasando, pero hay otra que está viendo de los errores y desde los errores también uno ha aprendido. Entonces los jóvenes son esa fuerza que se necesita en el momento para generar esos grandes cambios y que ya no se cometan los mismos errores que se han venido cometiendo. Como que siento que también cada vez somos más fuertes en leer, en buscar, en dialogar, en no generar más conflictos, sino encontrar soluciones. La participación y los cambios están en nosotros y nosotras, solo tenemos que dar ese paso. Como yo di mi paso en el momento de votar, que fue en un escenario formal, pero aún así di mi paso, quiero invitarlos a todos y todas a dar su paso. Pueden vincularse al avispero, pueden vincularse a donde ustedes quieran. No tiene que ser un partido político si no lo quieren así. Hay muchas personas y muchas organizaciones que estamos trabajando para lograr cambios reales e importantes. Entonces el mensaje que yo doy es ese, reconocer nuestra propia capacidad de agencia y nuestra propia capacidad de impulsar e inundar esas ideas en otras y en otros. Nosotros tenemos una mayor capacidad de escucha, nosotros tenemos una mayor capacidad de ajustar, de aprender de los errores, de modificar. Los viejos una vez aprenden una cosa, ya no hay poder humano, como dicen, no hay poder humano que los cambie. Y el viejo terco morirá viejo y terco. Los jóvenes tenemos posibilidades de movernos, de aprender, de transformar, de aprender, de cambiar cosas y de ajustar. Y tenemos la capacidad de organizarnos y tenemos la capacidad de comunicarnos por redes sociales, por proyectos tecnológicos, por proyectos artísticos, por proyectos ambientales, por proyectos deportivos. Tenemos esa capacidad creadora impresionante que tiene la fuerza de cambiar el mundo, pero debe estar siempre asociada a recoger los aprendizajes del pasado. No somos los que nos estamos inventando esta historia en este momento, estamos recogiendo la historia para transformar nuestra historia, pero estamos recogiendo una historia.